grabando. Bueno, entonces vamos a ver cómo un bobinado, que vamos a ver estas dos configuraciones básicas que son el solenoide y el toroide. El toroide es como si fuera una rosquita, acá le decimos rosquita, y en Los Simpsons le dicen donuts, y lo tradujeron como donas, los mexicanos le dicen donas, sí, acá le decimos rosquita, ¿viste? Y hay gente que le dice dona, pero no importa. Entonces, vos en la rosquita, la dona, que va a ser de un material ferromagnético, hiciste un bobinado de alambre, ¿sí? Las máquinas que bobinan esto son súper rapidísimas y nunca pude entender cómo funcionan porque vos tenés que tener la bobina en un carrete de hilo y cómo carancho le vas dando la vuelta por acá adentro sin pasar el carrete por el agujero. Es un misterio, pero se hace. Después les muestro una máquina que lo hace a una velocidad increíble y después explícame cómo funciona porque yo no pude entender cómo funciona. Entonces tenemos en esta configuración que tenemos un bobinado con un núcleo donde se va a producir adentro un campo uniforme. Lo mismo que en el solenoide. Tenemos un bobinado en un núcleo cilíndrico donde también se va a producir adentro un campo uniforme. La diferencia básica entre el solenoide y el toroide es que el campo que se produce acá adentro, como se acuerdan que las líneas de campo magnético son líneas cerradas, al llegar a los extremos del solenoide el campo se dispersa. Pero las líneas dan toda la vuelta para afuera y se vuelven a cerrar. Lo importante acá es que en el interior del solenoide el campo es uniforme y afuera la dispersión es tan violenta que consideramos que el campo magnético afuera del solenoide es prácticamente nulo, ¿sí? Lo cual es una idealización. En cambio en el toroide se puede entender mucho más concretamente que el campo en el exterior del toroide va a ser nulo, porque todo el campo queda confinado en el interior. Y es como que el campo en el exterior se anula, el campo de una espira anula el campo de la otra, como pasaba, ¿se acuerdan? Con el campo eléctrico en el capacitor, que afuera de las placas, el campo de una placa anulaba el campo de la otra. Entonces en el toroide pasa algo similar con el campo magnético, queda todo confinado a el interior. Acá lo dibujé cortado al toroide. O sea, esto es un corte transversal y visto en perspectiva. Entonces, el toroide lo que tiene es una longitud, ¿sí?, media, que, o sea, en el toroide vos podés tener un radio exterior y un radio interior. Normalmente lo llamamos RA y RB, o RI y RO. Y este lo llamamos, por ejemplo, radio exterior y radio interior, ¿sí? A veces en los libros dice O por out, ¿no? Out. Entonces, vamos a tomar un radio medio en el toroide, que es el radio exterior más el radio interior, dividido 2. El radio medio vendría a ser el radio de una circunferencia teórica que está confinada adentro. Me quedó medio horrible. Ahí está. Entonces el radio medio sería el radio de esa línea punteada que dibujé, ¿no? Entonces la longitud del toroide, L, es la longitud de esa circunferencia. La longitud voy a considerar 2pi por el radio medio. En cambio acá tenemos una longitud L, que es la longitud del bobinado. Bien. Además, acá tenemos un radio interior para calcular la sección, ¿sí? Esto lo vamos a llamar radio R chiquita y tenemos la sección como pi por radio al cuadrado, ¿sí? ¿Ok?
Por si vamos a ver que en un ratito vamos a calcular el flujo magnético por acá adentro. Necesitamos la superficie. ¿Se acuerdan? El flujo es B por S. Bien. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? Esto va a tener acá un radio interior, R chiquita, R minúscula. Entonces la sección va a ser pi por ese radio al cuadrado. Entonces le puse R minúscula, ¿ves? Al radio de la rodajita esta. Y RM con mayúscula, el radio medio para calcular la longitud total. Bueno, entonces acá el título dice, estoy grabando, ¿no? Sí, coeficiente de, acá me corrigieron recién el título, jajaja, de autoinducción, no, autoinducción, vulgarmente llamado inductancia, ¿sí? Ese coeficiente de autoinducción, ahora vamos a definirlo y lo vamos a calcular para el solenoide y el toroide, y habitualmente para representarlo usamos la letra L mayúscula. Bien, entonces este valor L, que tiene sus propias unidades, es la constante que va a caracterizar a este dispositivo que vulgarmente llamamos bobina, ¿no? Y más técnicamente le llamamos una inductancia. En cualquier caso que sea un solenoide, un toroide, lo que sea, lo vamos a representar como un elemento del circuito con esta forma, ¿sí? Y va a estar caracterizado por su coeficiente L propio. De la misma manera que un capacitor se representaba así, ¿no? Y una resistencia se representaba así. Estos elementos aparecen en lo que llamamos los circuitos electrónicos, ¿sí? Más que en los eléctricos. En los circuitos eléctricos, por ejemplo, un motor eléctrico se puede representar, bueno, por una resistencia y una bobina en serie. ¿Por qué? Porque los alambres de cobre siempre van a tener resistencia y además el motor eléctrico tiene bobinados. Entonces los bobinados van a estar caracterizados por una inductancia. Pero bueno, ahí hay otras implicancias porque el motor es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Entonces, bueno, es menos importante su comportamiento como circuito eléctrico más que su comportamiento como elemento productor transformador de energía. En cambio, en los circuitos electrónicos, además de estos elementos que se llaman elementos pasivos, están los elementos activos, que son los transistores, diodos, tiristores, triacs. Hay una cantidad de dispositivos que se llaman activos porque permiten convertir, por ejemplo, corrientes bajas en corrientes más, administrar con corrientes bajas corrientes altas, o administrar con tensiones bajas tensiones más altas, ¿no? Entonces esos componentes se llaman activos. Y son componentes que tienen tres patas. Estos componentes, ¿ves? Tienen todos dos patas. Dos terminales, quiero decir. No, los transistores tienen tres terminales, tienen tres patas. Los tiristores o los triacs, que funcionan como interruptores, también tienen tres patas. Bueno, pero esto no es un curso de electrónica, por suerte. Entonces, ¿cómo se define el coeficiente de autoinductancia? Bueno, parecido a como se definía la capacidad, ¿sí? La capacidad, ¿qué era? Se definía como la carga del capacitor, ¿sí? Q sobre B. Era la carga del capacitor dividido su voltaje. Bueno, ¿cómo definimos a L? Lo definimos a L para una bobina como el flujo que se genera en su interior dividido la intensidad que produce ese flujo magnético. O sea, este flujo es el flujo del campo B, como siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué unidades tendríamos acá? Arriba tenemos Weber, que es la unidad de flujo, ¿no? Que era Tesla metro cuadrado, ¿se acuerdan? Y abajo tenemos amperes. Bueno, pero vamos a definir una nueva unidad para L, que se va a llamar Henry. Henry Ford, no, mentira. Henry. Y se abrevia HI. HY. ¿Sí? Así como la unidad de capacitor era el faradio de capacidad, la unidad de resistencia era el ohm. Bueno, esta es la unidad de inductancia, es el Henry. Así que podemos tener milihenrys, microhenrys, ¿no? Kilohenry no vas a tener porque de la misma manera que no tenés kilofaradios por problemas, digamos,
de la vida. ¿Se acuerdan que un capacitor de un faradio era más grande que Júpiter? ¿Sí? Bueno, entonces con las bobinas pasa algo parecido. Para tener un Henry necesitas lo que llamamos vulgarmente, técnicamente, un bobinón, ¿no? En el laboratorio en Buenos Aires teníamos lo que llamamos el bobinón, que eran dos tremendas bobinas, dos tremendos solenoides que estaban montados sobre un sistema. Pesaba como 150 kilos el aparato ese, porque el núcleo era todo de hierro, y vos con una corriente ahí de 20 amperes podías producir un Tesla de campo magnético, que no consigues un Tesla en ningún lado. Entonces, bueno, esa bobinón tendría, no sé, un par de Henrys de autoinductancia, un par, ponele. Pero bueno, son valores que nunca se alcanzan. En los circuitos generalmente tenemos bobinas de milihenrys o de microhenrys, ¿bien? Millonésimo o milésimo, ¿bien? Bueno, entonces, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, en el caso del solenoide, ¿cómo sería el campo en el interior del solenoide? Entonces, podemos aplicar en el solenoide ¿sí? Aplicamos la ley de Ampère, ¿sí? ¿Cómo era la ley de Ampère que la estudiaron para el parcial? Era que la circulación, vamos a poner B acá para que sea más fácil, diferencial L, era igual a mu0 mu R por las corrientes concatenadas. Vamos a ponerlo acá como sumatoria de corrientes concatenadas, ¿no? Entonces, si nosotros elegimos un camino rectangular, así, ¿no? Entonces, nosotros hacemos circular a B por adentro, ¿sí? Supongamos que acá está entrando, vamos a verlo con celeste, una corriente por el borne izquierdo. Está entrando una corriente I por acá y sale por acá. ¿No? Entonces fíjate cómo está bobinado. La corriente viene por atrás y después pasa por adelante. O sea que si usamos la regla de la mano derecha para la circulación de corriente, los dedos entran por atrás, giran por arriba del núcleo y el pulgar apunta hacia la derecha, ¿no es cierto? Quiere decir que entonces el campo en el interior va a ser vectores, líneas hacia la derecha. Así va a ser el campo en el interior, ¿no es cierto? En el interior del solenoide. Y hacemos la suposición de que ese campo es uniforme, ¿sí? En el Resnick hay una explicación que dice por qué se puede considerar nulo en el campo exterior y todo concentrado en el interior y uniforme. Y además hay un dibujito mucho mejor que el que yo voy a hacer ahora, donde hacen esta circulación para calcular el B en el interior del solenoide. Entonces me va a quedar que B en el interior del solenoide por el largo del solenoide sería, ¿ves?, el producto B por L en el interior. ¿Ok? Después, en la circulación acá, ¿sí?, es perpendicular al campo. Así que el producto escalar va a dar 0. Porque ven que la circulación es un producto escalar entre campo y desplazamiento. Entonces acá va a dar 0, acá va a dar 0 y acá por afuera dijimos que no hay campo, que el campo está anulado. ¿Bien? Entonces la circulación me queda B por L. Y afuera me queda, bueno, mu0, el mu R del núcleo, porque esto es un núcleo de un material, que vamos a elegir que sea un mu R grande, por lo tanto va a ser un material ferromagnético. ¿Bien? Y después las corrientes concatenadas, mira cómo están. Son todas las corrientes que, ves, el rectángulo que yo dibujé determina una superficie. Y las corrientes que los atraviesan son las corrientes de cada alambre, ¿sí? Entonces, como que le estoy serruchando. N por la corriente I que escribí acá. ¿Bien? Y de ahí entonces podemos despejar B en el interior del solenoide, que va a ser mu0 por mu R por N
por I dividido la longitud del solenoide. ¿Sí? ¿Cómo sería en el toroide? En el toroide, lo único que cambia es que esa longitud L la especifiqué acá, ¿ven? En el toroide, L lo tengo acá, es 2pi por el radio medio. Entonces B en el toroide, como poner B en el solenoide y B en el toroide. Sería entonces mu 0, porque haríamos el mismo laburo, ¿no? Pero circularíamos por este círculo de radio medio, ¿ven? ¿Y qué corrientes concateno? Todas las corrientes de estos alambres. ¿Sí? ¿Ok? Entonces mira cómo está bobinado acá. La línea de campo acá, si hacemos regla a la mano derecha, me da todos campos tangentes así, ¿no? Van acompañando a la rosquita. Sería así el B, todo el tiempo tangente a la trayectoria. Y yo voy a circular por este círculo que tiene esta longitud, 2πrm. Así que el L, este L va a ser 2πrm. ¿Ven? Entonces me queda mu 0 por mu r por n por i sobre 2pi el radio medio. Facilísimo. Bien. Bueno, ¿y a dónde vamos? A calcular el flujo de B en el interior de estos núcleos. ¿Sí? ¿Para qué? Porque vamos a ver cómo se va a calcular L. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el flujo de B? B por S, porque el B es uniforme, ¿cierto? Entonces, como B es uniforme, va a ser B por la sección del núcleo. Uniforme es que vale lo mismo en todos los puntos del interior del núcleo. Bien, así que el flujo en el solenoide sería B por 2pi r cuadrado. Bien, esta R chiquita, ¿vieron? Acá está la superficie del solenoide. Es esta. Y en el toroide lo mismo, porque el toroide también, esta sección, ¿ves? Es pi por r cuadrado. ¿Por qué puse 2 acá? Dios mío. El síndrome del 2. Pi r cuadrado. ¿Sí? Corríjanlo, por favor. Se equivocó el profe. Bien. Bueno, entonces en cualquier caso, tanto en el solenoide como en el toroide, el flujo de B va a ser B de cada uno de ellos. Espera, vamos a separar. Entonces, si acá pongo el B, ¿dónde está el B? Acá, todo este chorizo. Mu 0, mu r, n por i sobre L por pi r cuadrado. Uy, qué choclo. Por eso esta fórmula nunca me la acuerdo de memoria. La tengo que deducir cada vez que la tengo que usar. Bueno, y en el flujo de B en el toroide, bueno, va a ser también B en el toroide, esta era B en el solenoide, por pi r cuadrado. O sea que va a ser todo este choclo, mu 0, mu r por n por i sobre 2pi radio medio, ¿sí? Por pi r cuadrado. Acá está pasando algo interesante. Cancelo pi. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? Pero quedó este 2 extraño acá. Bueno, entonces ahora viene cómo se calcula la inductancia. L en el solenoide. Dijimos que era flujo de B
en el solenoide dividido la intensidad que lo produce. ¿Hace falta que haga esta cuenta? Mirá la intensidad acá. Se va a cancelar la intensidad, ¿ves? Y me queda algo que no depende de la intensidad. Lo mismo que pasa con la capacidad. La capacidad no depende ni de Q ni de B. La resistencia no depende ni del voltaje ni de la corriente. Acá el coeficiente de autoinductancia, ¿de qué depende? Mu 0, mu R, N, pi, R cuadrado sobre L. ¿Bien? Depende de las dimensiones, del largo del solenoide y de su radio, del número de espiras y del mu R del núcleo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y no depende de la corriente que lo genera. A más corriente, más flujo. Porque a más corriente, más campo. A más campo, más flujo. ¿Cierto? Bueno, y en el caso del toroide, va a ser el flujo de B en el toroide dividido la intensidad que lo produce, y entonces sería todo este chorizo sin la corriente I. Mu 0, mu R, N, R chiquita al cuadrado dividido 2 radio medio. ¿Ves? ¿Qué datos necesito del toroide? Su radio medio, o el radio medio lo puedo calcular. Tengo el radio exterior, el radio interior, calculo el radio medio. ¿Sí? Acá podríamos poner eso para eliminar el 2. ¿No? Podemos poner acá que en el toroide, en vez de radio medio, pongo radio exterior más radio interior sobre 2 y se cancela con este 2. Te queda entonces mu 0, mu R, N, R chica al cuadrado, dividido radio exterior más radio interior. Queda hermoso. Bien, entonces vamos a diseñar una toroide y un solenoide. A ver cuánto nos da L, que se acuerdan que nos da en Henrys, para confirmar esto que les decía, que siempre da valores chiquitos. Bien, entonces vamos a diseñar un solenoide y un toroide con la misma longitud, el toroide, que el solenoide, para ver que en un caso vamos a tener una inductancia mayor en el caso del... ¿En qué caso vamos a tener una inductancia mayor? ¿En el solenoide o en el toroide? Un solenoide tiene 1000 espiras. Te la regalo, hacer 1000 vueltas, ¿no? Con alambre. Generalmente el tubito se pone en un taladro eléctrico con velocidad variable y sostenés el devanado de cobre con la mano y otro le da despacito al taladro y lo vas bobinando prolijito para que dé 1000 vueltas. Y si sos fino le pones algo que cuente las vueltas, si no las contás a mano. Y bueno, cosas muy artesanales. Entonces 1000 espiras. Uno que construía un motor a mano. ¿Un motor? ¿Un motor o generador? Pues los generadores son más fáciles de hacer. Los generadores para hacer eólicos. Un amigo mío, el hijo, bueno, vamos a contar una anécdota mientras grabamos el video después. Entonces, un solenoide tiene 1000 espiras bobinadas sobre un núcleo de mu R igual 2000. Mu R no tiene unidades, ¿sí? Por eso es R relativo. De mu R igual 2000, ¿de qué radio le podemos dar? Un centímetro de radio y 10 centímetros de largo. Vamos a agarrar y ir ahí al laboratorio y nos vamos a fabricar este solenoide, ¿sí? Claro, un tubito así y poquito radio, porque fíjate, en la fórmula, cuanto menor es la longitud y mayor es el radio, mayor es la inductancia. Entonces le podemos hacer un radio un poco más grueso, vamos a hacerle 5 centímetros de radio, ¿sí?
O sea, una bobina gorda y cortita, ¿sí? Sí. Ahí va. Tenemos todos los datos, ¿sí? Tenemos los MUR, el número de espiras, el radio y el largo del solenoide. Entonces vamos a calcular L con la fórmula que está acá arriba. Entonces mu 0 era 4pi por 10 a la menos 7. Acá está el factor, ves que me va a tirar todo al tacho. ¿Sí? Mu R, 2 lucas. Número de espiras, 1000. 1 luca. Pi. El radio, ojo, ¿no? 5 centímetros es 0,05, ¿no? Al cuadrado. Dividido el largo 10 centímetros, 0,1. ¿Sí? ¿Alguien trajo la calculadora? Sí. Mira, acá pi apareció 2 veces, ¿no? Sí. Pi cuadrado. Yo no sé por qué me vengo olvidando mi calculadora. Para ingresar el 10 a la menos 7, pone 4e menos 7, ¿no? No sé cómo hiciste. O pusiste 1e menos 7. ¿Qué? El 10 a la menos 7, ¿cómo lo ingresaste? Exponente menos 7. No, está mal. ¿Por qué? ¿Con qué número adelante? Te va a dar syntax error. Si pones e menos 7 sin nada adelante, no te lo toma. 4. Bueno, pero le puse ese, sí, lo mismo. Te va a dar syntax error al final. Claro, porque está poniendo otro número. Préstame tu calculadora. Juliana. Y dale con Giovanna. No sé por qué. Giovanna. Bueno, entonces podemos hacer así. 4e menos 7. Para que ya quede puesto. Por pi al cuadrado vamos a poner. Cuadrado. Para que ya tengo los dos pi No calzados. sé qué me da algo. Por 2000 por 0,05 al cuadrado. Todo dividido 0,1. Y me dio 1,97 por 10 a la menos 4. Henrys. Entonces, si apretás la tecla ENG, que tienen todas las calculadoras, uy, está en modo complejo. Ah, sí. Tenía parcial ¿Qué, complejo. qué estuviste haciendo en modo complejo? Tenía parcial complejo. ayer. ¿Eh? Tenía parcial de complejo. Ah, qué pícara, y hacer las cuentas con la calculadora. Para ver si estaba bien. Muy bien. Bueno, entonces, si esto le subo de menos 4 a menos 3, es como si acá corro la coma un lugar, multiplica por 10, acá tengo que dividir por 10 para compensar. Entonces sería al revés, tengo que correr la coma para allá para ir a mili. 1 por 10 a la menos 4 es 0,1 mili y serían 197 micro. Bien. Bueno, entonces como ven, da valores muy pequeños por culpa del factor este 10 a la menos 7 que te tira todo al tacho. Bueno, si pusiéramos un toroide, bueno, lo que pasa es que lo hicimos un solenoide bien chato, ¿no? Un solenoide de 5 centímetros de radio y 10 de largo, es como un cuadrado visto de perfil, ¿está bien? ¿Sí? Sería ponerle algo así, visto de perfil, donde estaría el bobinado, el bobi, todo metido así. Este es un truco para dibujar, no, con esto no, con esto.
última vueltita sale de acá. Bien. Me dio 0,96. Bueno, fíjate cómo pones el 10 al menos 7. E-7 es algo que la calculadora interpreta cuando hay un número colocado primero. Si vos lo querés colocar en la calculadora. Es un 1. Por eso, 1E menos 7 está correcto. Y tenés un 4. Yo me olvidé del 4 por ahí. No, el 4 lo puse. Puse el 4, puse el 10 al menos 7, puse pi cuadrado. Me parece que me olvidé el 1000, ¿no? Me parece que me olvidé el 1000. Porque el orden de magnitud, acá tenés 4 ceros, acá tenés 6, me quedan 2, dividido 2, sí, me tiene que quedar. Ah, listo. Préstame de vuelta una calculadora, Ahí. Está otro. que lo reviso. Entonces era 4e menos 7 por pi cuadrado. Ahora sí, vamos a revisar bien. Por, ya puse los pi, el 4 y el menos 7. 2000 por 1000, me había comido el 1000, me parece, por .05 cuadrado y dividido .1. Y me dio 0,197. Ah, está bien. O sea, 197 mili me dio, no mica. Porque me faltaba el 1000, me dio 1000 veces menos. Entonces me dio 0,19739 y siguen las firmas, o sea que lo podemos poner en milihenry como 197,39 mil. Ahí está, hermoso. Buenísimo. Bueno, cortamos acá y pasamos a otro tema. Próximo tema, transitorios en circuito, resistencia bobina. Bueno, esto fue coeficiente de autoinducción, vulgarmente llamado inductancia o autoinductancia, ¿sí? También llamado autoinductancia. Acá te voy a cortar el video, no me cierres el... Detener grabación. ¿Cuánto grabamos? 32 minutos, Dios mío.